Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics. Hoy vamos a hacer el review, funcionamiento de esta Carpuride W702. Hay dos versiones, tanto la 702 normal como la 702B. En este caso tenemos varios modelos. Es una empresa líder en el diseño de este tipo de pantallas, tanto para automóviles como para motocicletas. En este caso vamos a esta versión Carpuride W702. Esta versión es exclusivamente para motocicletas, pero también la vamos a ensayar en un automóvil. La vamos a colocar perfectamente, tú la puedes ubicar en alguna parte por USB y perfectamente te puede funcionar. Tiene un sistema de una pantallita muy pequeña, aproximadamente 7 pulgadas. Es el modelo W702 y funciona con Bluetooth y Wi-Fi. El Wi-Fi funciona en tecnología 5G y 2.4G. Tiene el protocolo IP67 pues para evitar que se vaya a dañar por humedad. Funciona tanto para Android Auto como Apple CarPlay. Aquí vemos algunos reviews de muchas personas que ya han hecho esta revisión. Tiene una pantalla, como lo mencioné, capacitiva de 7 pulgadas. También tiene una TFT, tiene el Bluetooth, tiene el protocolo y funciona para múltiples dispositivos móviles. En mi caso yo lo he ensayado con un Xiaomi y funciona perfectamente. Así que aquí vemos como sus características. Tiene Bluetooth, tiene un método de actualización, tiene chip 5G, capacitivo, TFT y funcionan directamente pues con nuestro móvil. Puedes ver los mapas. Realmente él no trae GPS incorporado. Lo que hace es tomar la imagen, el audio y todos los parámetros de nuestro móvil y conectarse como si estuvieras conectándolo a un automóvil como tal, como cuando tú colocas el Android Auto con tu celular a través de cable. En este caso se hace vía Bluetooth y vía Wi-Fi. Funciona muy bien, así que vamos a mirar exactamente cómo se instala, cómo funciona, cuáles son mis apreciaciones. A la fecha este es el costo del equipo y hay varios modelos para tu gusto, tanto para motos como para automóviles, y también puedes conectarla a cascos o dispositivos Bluetooth como auriculares en el caso que tú lo necesitaras. Así que vamos con el unboxing y con el funcionamiento. Aquí tenemos nuestro producto que es para moto. También viene en otras versiones para automóvil. Es de la marca Carpuride, HD display de 7 pulgadas, IPS, touchscreen, Bluetooth, TF y control por voz. Esta es la presentación. Tomamos aquí. Vamos a mirar qué tal este producto. Ok. Dice que funciona con CarPlay, Android Auto y Bluetooth. Viene muy bien empacado. Uy, qué bonito que se lo mira. Viene la pantalla. El sistema regulador. Vamos a retirar esto. Vamos a mirar qué tanto nos trae extra. Aquí viene una serie de herramientas. Nos trae también una pequeña llave. Aquí viene el manual. Este es el brazalete para colocar en la moto. Sí, para asegurarlo. Y viene el conector para el USB. Sí, efectivamente. Aquí lo puedes conectar al USB, por ejemplo, del automóvil. Perdón, de la moto en este caso. Y viene en el caso de quererse conectar a batería. Entonces vamos a verificar. Bueno, aquí viene más que todo es el cableado. Aquí viene es el fusible, si mal no estoy. Vamos a verificar. Sí, efectivamente viene un fusible. A ver, no sé, aquí viene un repuesto. También parece que dice 3. Este es de 3 amperios. Ok, bueno. Este es el positivo y negativo. Viene ya sea para la batería
directamente o para un USB. Es una fuente que le ingresan 5 voltios, 2.5 amperios y saca 12 a 1 amperio. O sea, es una fuente elevadora. Bueno, en este caso yo tengo la opción de una fuente fija, la cual vamos a calibrar en 12 voltios para verificar el funcionamiento. Así que no necesito tener la moto para mirar cómo funciona. En esta primera etapa podemos ensayarlo de esa manera. Aquí viene como esta partecita, esta la vamos a colocar de esta manera. Esta es para ajustarla. Una vez destapado, lo que se tiene que hacer es, para colocar en el vehículo, pues zafamos este brazo, colocamos la bolita que viene aquí, que nos permite pues darle la comodidad ya en la moto, que eso más adelante lo vamos a realizar. En este momento lo voy a alimentar de una fuente externa de 12 voltios, por eso estoy utilizando la conexión normal. Para este caso es como si tuviésemos una batería. Vamos a conectarle la fuente aquí y aquí. Entonces vamos a ver cómo enciende. Ahí está CarPurRide. Vemos la imagen y más o menos el consumo de esta pantalla ahí donde está funcionando es de 0.2 amperios, aproximadamente 3 vatios a 12 voltios exactamente. Lo que vamos a realizar ahora es hacer la conexión con el móvil, porque ahí como la tenemos, pues realmente es una pantalla, digámoslo así, muy sencilla, que pues no tiene grandes aplicaciones como si las tendría con nuestro móvil. En este caso vemos como el menú general, vemos la aplicación para Android, para iOS, aquí tenemos iOS, aquí tenemos Android, aquí tenemos la salida de audio que normalmente se utiliza para un intercomunicador, para un casco, apagar la pantalla, hacer llamadas vía telefónica, música también para el intercomunicador, tiene el espacio para una SD card que está perfectamente tapado en este lado. Acá lo pueden observar, vemos SD card y aquí vemos el botón de power. Este es en el caso que necesitemos reproducir música localmente. Y vemos el botón de configuración. En la parte superior vemos un botón de help. Aquí vemos diferentes pantallas o mejor dicho animaciones que podemos tener de fondo. Digamos que vamos a dejar ese y aquí colocamos el brillo. Lo vamos a dejar ahí al tope para que podamos verificar bien. Claro que con la imagen pues se ve un poco distorsionado y vamos a dejarla ahí en la mitad para que se calibre perfectamente y podamos detallar. Vamos aquí a configuración. En configuración podemos cambiarle el idioma. Normalmente él viene en inglés. Aquí le puedes dar restaurar los parámetros de fábrica. Vamos a dar versión del sistema. Esta es la versión que tengo en el momento de grabar este video. Acá están otras configuraciones, volvemos al inicio, aquí está el speaker, podemos hacer control por voz, pero vuelvo y repito, esto se da en el caso de tener intercomunicador. Vemos una pantalla de control, esto es para el sonido, el Bluetooth no se encuentra conectado en el momento. Y ahora vamos a hacer es la conexión. Por ejemplo, si le damos aquí auto, pues obviamente como no tengo nada conectado, pues no va a funcionar. Vamos a teléfono, obviamente me dice que active el Bluetooth. Entonces nos vamos aquí a configuraciones y aquí dice modo Wi-Fi y modo Bluetooth. Esas dos opciones tienen que estar activas en tu móvil para que funcione perfectamente. Así que nos vamos a la aplicación y vamos a activarle esos datos. Entonces le va a activar mis datos, voy a activar el Wi-Fi y voy a activar el Bluetooth. Primero vamos al modo Bluetooth. Aquí dice Bluetooth. Está visible, vamos a verificar, en mi caso yo ya lo tenía conectado, aquí dice CarPurRide, guardado, conectando, esperemos un momento, por primera vez pues simplemente le dices vincular y él automáticamente se conecta, no hay mucho misterio en ello. En el caso acá podemos ver lista de emparejados, aquí vemos por ejemplo Editronics y esta sería mi opción. Ya se encuentra conectándose, ya está activo, conectado. Y ahí sería todo el modo Bluetooth. Después de que vemos este menú, aquí podemos reproducir alguna música o lo que nosotros necesitemos. Volvemos al menú y aquí podemos observar exactamente el menú
del móvil tenemos el calendario, podemos navegar entre todos los datos. Bueno, regresamos acá, volvemos. Vemos el clima, configuración, mensajes, Google Maps, noticias, podcast. En la opción teléfono puedes acceder a la línea telefónica y hacer una llamada. Y aquí dice marcar un número, por ejemplo, asterisco 611 y podemos llamar. Entonces ahí está haciendo el llamado a atención al cliente. Vamos a verificar. Y acá ya comenzó a funcionar, ¿sí? Puedes verificar modo Bluetooth. Ahí está sonando la bocina, pero de mi celular. Este no tiene bocina como tal. O puedes colocarlo a un auricular o en el modo Bluetooth. En el caso pues que tengas algo en especial. Puedes cancelar la llamada. Y de esta manera pues puedes hacer cualquier tipo de llamada que tú necesites. Obviamente pues tendrías que tener, vuelvo y repito, tu casco o auriculares. Puedes ver los mensajes de tu WhatsApp. Todo lo que ves aquí o que tengas en tu móvil pues puedes acceder a ello. En el caso que necesites salir de esta parte e irte por ejemplo a Waze, entonces vamos acá. Waze necesita tu ubicación para funcionar. Ir a ajustes. En este caso tengo que ir a ajustes en mi celular. Activar el modo ubicación. Bueno, aquí en el menú podemos ir perfectamente a Waze y aquí ya está activado. Ahora, en nuestro móvil obviamente también es recomendable ejecutar Waze y darle los permisos. Aquí dice usar Waze en Android Auto. Entonces ya me permite colocar una ubicación específica y poder navegar hasta donde yo quiera. Por ejemplo, quiero ir, no sé, digamos Éxito. En este caso estoy muy cerca a Éxito Centro, aquí en la ciudad donde estoy, y me puede trazar la ruta. Por ejemplo, le digo ir ahora y mira, aquí está. Y ya en ese caso pues ya tendría que perfectamente ir recorriendo la ruta y él me va a ir indicando. Ese es un ejemplo. Vamos acá. Bueno, tiene otras opciones. Ahora lo que vamos a hacer es también conectarlo por Wi-Fi. Una aclaración que te debo hacer es que debes tener tu conexión Bluetooth y Wi-Fi activas. Y vamos aquí donde dice Carpurite y te puedes conectar. Donde dice aquí configuraciones, acá está modo Wi-Fi y esta es la clave de tu red junto con el password. Si quieres puedes cambiar canal Wi-Fi de 5G o puedes cambiarlo a 2.4G. Como mi móvil soporta esa tecnología, pues lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, ya después de haber hecho este enlace, pues podemos volver perfectamente acá al auto. Ya está conectado. Y regresamos al menú que teníamos inicialmente. En este caso, trazó la ruta que yo quería. Lo dejamos ahí y podemos perfectamente navegar, activar el sistema de voz. Mire, está el sonido activado, sonido apagado, solo alertas, lo que nosotros necesitemos pues para hacer la navegación respectiva. Realmente es muy intuitivo la aplicación, la forma de poder navegar. Aquí no es que puedas chatear, aquí lo que te va a indicar es realmente las notificaciones. O sea, si te llegó algo, por ejemplo... tengo 2 WhatsApp, aquí dice no recibiste ningún mensaje mientras conducías y te aparecen unos emoticones cuando estás manejando. Entonces esa es la única diferencia. En tu móvil sigue estando igual. Volvemos acá a nuestro menú. Si ya quieres salir de este menú y regresar al menú original, pues simplemente le dices salir y él regresa a este menú, pero sigues perfectamente conectado. Entonces, por ejemplo, si quieres ingresar nuevamente a auto, pues vuelve otra vez a este menú. Volvemos acá, le damos clic en salir. Vuelvo y repito, aquí está salida de audio. Está buscando el Bluetooth, mi Bluetooth ya está conectado, pero no tengo ningún módulo externo conectado. Entonces, por ejemplo, un casco o algo similar no lo tengo. Normalmente él trata de buscar otro dispositivo Bluetooth porque él hace es así: Bluetooth del celular a Bluetooth de aquí y este al casco para hacer la comunicación. Aquí puedes ver, dice auto está conectado, interruptor se desactiva temporalmente. Bueno, digámosle que cancelar. Aquí está el Bluetooth transferencia, etcétera. Volvemos acá. Apagar pantalla, solamente la apaga temporalmente. No es que se apague de forma definitiva. Simplemente le das doble clic aquí a la pantalla, ella se reactiva. Puedes verificar la música.
Está en ejecución, no puedes utilizar dispositivos Bluetooth, eso es una excelente opción. Y la tarjeta, pues es en el caso de colocarle la tarjeta que te mencioné, una SD card acá, y puedes ir escuchando música. Listo, ahora sí vamos a instalarlo en una moto que tengo, que es una moto muy viejita, pero que me va a servir exactamente para indicarte cómo funciona este CarPride, esta versión que tenemos, y vamos a hacer un pequeño viaje simplemente para poderles indicar. Bueno, aquí tenemos mi poderosa moto, ¿cómo es que se llama? Una Ninja, que vamos a hacer el video. Esta es ¿cómo se llama? La trochera, la todoterreno, mejor dicho, no hay como ella. Bueno, vamos a colocar aquí la pantalla, aquí la que la vamos a ubicar, y aquí vamos a colocar el soporte. Entonces la idea es colocarla de esta manera. Vamos a colocar aquí y aquí, así. Realmente no me estorba para nada digamos así como en el menú de la moto, porque realmente estas motos son muy básicas. Bueno, aquí podemos ver el ejemplo para la instalación en dos motos diferentes. En este caso, he colocado la pantalla, como la pueden observar aquí. Ya la conecté. Lo correcto es ubicarla desde el switch principal de la moto. Ya está ahí ajustada. Ahí vemos el soporte. Y en mi caso yo lo que hice fue ubicarla en este momento solamente para carácter demostrativo directamente en la batería. Obviamente pues eso no se recomendaría, o si lo haces debes colocarle un switch externo para poderlo hacer. La pantalla no debe quedar permanente, pues porque de lo contrario pues te pueden robar la pantallita, que realmente no es económica. Para eso existen estos conectores que tienen una polaridad establecida, y cada vez que la desconectes siempre colócale el tapón. Ahora acá vemos otra versión, otra moto, pero esta sí tiene el USB. Para ese caso sí tienes que ubicar, por ejemplo, este convertidor Boost, que es 5 voltios de aquí y lo convierte a 12 voltios, y ya puedes ubicar perfectamente en una moto. Aunque en esta moto no se podría porque no tiene la barra para hacer la conexión, así que no podríamos en ella. Necesariamente tiene que tener un barraje, una dirección de esta índole. Ahora vamos a salir a ensayar esta pantalla para ver qué también responde versus la conexión del celular, que tan estable es. Recordemos que tiene protocolo IP67, que es impermeable. A pesar de que este es un producto para motos, no para automóviles, pues también podemos colocarlo en el USB del carro. En el caso de no tener una pantalla exclusivamente para poder ver los mapas o algo similar. Ejemplo, hoy lo estoy colocando en el USB de mi carro y vamos a verificar exactamente su funcionamiento, que básicamente es el mismo de la moto. Como puedes observar, es una herramienta muy pero muy versátil para poder
navegar perfectamente en la moto. Trabaja muy bien, obviamente pues dependemos de los datos para que la aplicación de GPS más la aplicación de mapas funcione bien. Te recomiendo el Waze porque funciona excelente versus el Google Maps. No sé, tal vez es mi percepción. Con respecto al vehículo, funciona muy bien porque recordemos que él se puede conectar de dos maneras, directamente a la batería sobre 12 voltios o puede conectarse a 5 voltios y luego la fuente elevadora nos convierte esos 5 voltios a los 12 voltios. No le veo ningún inconveniente, funciona, hace exactamente lo que corresponde, los mapas funcionan muy bien, se actualiza muy bien. A veces suele presionarse el botón y como que no quiere reaccionar, digámoslo así, no es tan rápida como uno esperaría, a veces como lo suele hacer el celular, pero obviamente pues porque estamos en Wi-Fi y Bluetooth hay un pequeño retardo, es mínimo, pero realmente funciona y cumple lo que promete este producto. Esto ha sido todo por hoy. Se despide el ingeniero y magíster Edison Viveros. Nos vemos hasta la próxima. En la descripción te dejo el link del producto. Nos vemos. Chao, chao.